Ojalá fuera un mal sueño que se acaba al despertar, un cuento que nunca nadie pudiera contar, el de un lugar donde parece que habita el peor villano que crear pudiera la imaginación, que se ha empeñado en robarse los colores y encerrar el brillo del sol en un cajón, que a las manos pequeñas las convierte en mendigas y hasta pone mordazas que ahogan la sonrisa. Eso en sus días buenos, cuando está generoso y no quiere ser cruel, porque en sus días malos a la vida que nace le prohíbe crecer. Pequeñas las convierte en mendigas y hasta pone mordazas que ahogan la sonrisa. Eso en sus días buenos, cuando está generoso y no quiere ser cruel, porque en sus días malos a la vida que nace le prohíbe crecer. Ojalá fuera un mal sueño que se acaba al despertar, un cuento que nunca nadie pudiera contar. Ojalá fuera un invento perverso que solo existiera en la imaginación, el que a los trompos, las muñecas y las hadas quiere condenados a vivir en un rincón, el que entona un arrullo que nadie quiere oír y al ritmo de las balas puede conseguir que los niños duerman sin querer dormir y su corazón calle queriendo latir. Bueno, bienvenidos una vez más a este segundo ciclo de conversatorios en Latinoamérica sin fronteras. Hoy tendremos a una invitada de lujo, a Luz Marina Posada. Tendremos a esta gran expositora de la música colombiana. Hoy, a propósito de la colombianidad, ¿cierto? No me atrevo a hablar de independencia porque obviamente es un concepto muy debatible, pero hoy tendremos a Luz Marina Posada, una artista colombiana, antioqueña, gran expositora de la música andina colombiana, y a partir de todo ese conocimiento, de toda esa trayectoria, vamos a enriquecernos muchísimo hoy hablando sobre los imaginarios de la música colombiana en la actualidad. Y bueno, quiero darle la bienvenida
tanto a ella como a mi compañero Nicolás Ortiz, director del Sonamos Latinoamérica Antioquia y también propiciador de este espacio de Latinoamérica sin fronteras. Hola Nico, ¿cómo vas? Hola Milton, hola Luz, que ya viene por ahí. Muy bien, muy contento de estar reunidos virtualmente de nuevo en Latinoamérica sin fronteras, justamente rompiendo todas las fronteras imaginables en este día que tiene una frontera muy particular, ¿cierto? Que es la colombianidad, ¿cierto? Estamos celebrando el 20 de julio, celebrando, conmemorando, no sé cómo se dice. Pues yo Digamos me siento un conmemorando. poco raro porque yo soy chileno. O Vos sos sea, nací en, chilombiano. sí, yo soy chilombiano, pero vi pasar unos aviones ahí todos raros. Pero claro, son días que se generan para conmemorar ciertos hechos históricos que, como decíamos la semana pasada, le ponemos el foco a algo, pero a la vez oscurecemos el resto. Y la historia de Colombia y de Latinoamérica va mucho más allá de lo que imaginamos. De hecho, tan así que yo no conocía a Luz Marina, ¿cierto? Y creo que en Chile no se conoce tanto y es un universo tan impresionante que uno dice, ¿por qué no se conoce más, no? Entonces, preparándome para este conversatorio, descubrí un mundo infinito de música con Luz Marina Posada, que le damos la bienvenida. Luz Marina, ¿cómo estás? Buenas noches, Milton, Nicolás, muchísimas gracias. Pues yo muy complacida de poder estar conversando con ustedes hoy y a la expectativa de qué cosas interesantes van a surgir en esta conversación. Sí, nosotros más. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que habían muchas personas pendientes ahí, expectantes por esta conversación. Y bueno, devolviéndonos un poquito de esto de la conmemoración o celebración del Día de la Independencia, pues mira qué interesante que dio paso para hablar sobre nuestras músicas, para hablar y generar reflexiones en torno a lo que es la colombianidad desde la sonoridad, ¿cierto? Y para eso estamos hoy con Luz Marina, a quien, bueno, no me atrevo pues como a presentar muy en detalle, me gustaría más que ella nos contara, bueno, quién es Luz Marina, hace cuánto tiempo viene haciendo música colombiana, música andina colombiana, que nos hable un poquito como de su trayectoria, a propósito que comenzábamos con música de ella. Bueno, pues de mí les puedo contar que yo nací en Medellín, que me he dedicado pues a desarrollar mi labor en lo que se puede llamar el oficio del cantautor y que ese encuentro con la música, específicamente con la música andina colombiana, se dio, digamos que en mi adolescencia, eh, como por dos factores. Una es que nos pasa que cuando estamos en el momento de la adolescencia, muchos llegamos como a un momento de rebeldía y de búsqueda de identidad. Y justamente eso fue lo que yo encontré en la música andina colombiana. Digamos, rebeldía de no estar escuchando y consumiendo lo que era común, ¿cierto? Lo que era común para un adolescente de mi edad, no cerrarme a, a recibir solamente eso que me daban, sino ir más allá y buscar. Y pues yo, cuando me empecé a preguntar, pues, ¿qué soy yo? Y uno busca cosas a qué asirse para encontrar esa identidad, pues decía, soy andina, soy de la región andina, voy a buscar qué es lo que se está haciendo. Y pues ya tenía en ese momento una tendencia muy fuerte hacia la música, pues la he tenido desde que era una niña. Entonces, con ese interés me acerqué a la música andina colombiana, contando también con la fortuna de que en el colegio en el que estudiaba, contábamos con un profesor que ya estaba haciendo cosas muy importantes para la música andina colombiana, que era el maestro José Revelo. Entonces él también, digamos, que me dio esa posibilidad de asomarme a lo que estaba ocurriendo en la música andina colombiana. Así es, los maestros nos muestran unos caminos. Yo creo que tú tuviste grandes maestros, ¿no? Como mencionaste José Revelo, pero posteriormente también tuviste grandes maestros, ¿no? Claro que sí, porque justamente José Revelo era también discípulo a su vez del maestro León Cardona, quien, digamos, es una persona que la podemos considerar como una especie de hito dentro de la música andina colombiana,
por lo que aportó más o menos, comenzó en la década de los 60s y 70s, a lo que en ese momento se podían llamar nuevas sonoridades a la música andina colombiana. Entonces, José, que era discípulo del maestro León, a su vez me recomendó estudiar también con León y pues teniendo la fortuna de que sea nuestro coterráneo, también a muy temprana edad, no sé, los 14, 15 años, empecé a tomar mis primeras lecciones con el maestro León. Hay algo que me llama mucho la atención en lo que nos estaba contando Luz Marina, y es que, digamos, me incluyo, para quienes hacemos músicas latinoamericanas, es algo contracultural rescatar lo nuestro, ¿cierto? Se resulta muy paradójico que acudir a nuestra propia cultura resulte contracorriente en un mundo donde todo nos llega desde afuera, todo es tendencia afuera, y obviamente eso marca un montón pues de comportamientos de consumo, de afinidades hacia ciertos ritmos, hacia ciertas músicas, y digamos pararnos y decir, hey, no, nuestras raíces son estas, este es mi sonido, o esto es con lo que realmente yo me identifico. Se vuelve como algo, un acto de rebeldía, como lo decías hace un momentico, y me parece muy interesante eso, porque esa rebeldía también va escalando como un poquito en el mensaje. ¿A qué le canta Luz Marina Posada? Bueno, pues cuando a mí me hacen esa pregunta, pues mi respuesta es que yo le canto, mejor dicho, yo encuentro tema en todo, podría decir yo, porque me gusta fijarme en las cosas cotidianas y me gusta también romper un poquito las barreras que a veces la canción popular se encasilla en unos temas de los cuales no se sale, la mayoría, pues digamos la más masiva. Entonces yo intento aprovechar la herramienta que es la música y que es la canción para poder hablar de todo un poco. Pues ya cuando uno pues va, digamos, alargando su trayectoria, se encuentra opiniones, se encuentra comentarios acerca de lo que uno hace, en donde han dicho que yo hago canción social y pues creo que ese rótulo, que los rótulos no son muy, muy cómodos a veces, puede ser real, porque si canción social se trata de hablar de todas las realidades que uno se encuentra, no solamente de un solo tema, pues creo que ahí coincido con ese, con esa corriente, puede ser. Por ahí decía, por qué le temen, por qué te tienen susto en la música andina colombiana? Pregunta alguien. Tan Pues bueno no ver sé. gente joven con susto, con gustos, debe ser. Ah, ya, ya, ya. Sí, Debe ser. sí. Bueno, Ah, bueno. aprovechamos de decirle a la gente que pueden hacer sus preguntas. Ya hicieron alguna, pero preferimos que nos adelanten para poder recogerla posteriormente y ir diciéndola, que Luz Marina nos pueda ir respondiendo. Vale. Antes de seguir con la conversación que ya se puso buena, ¿cierto? Quiero recordarles que estamos recibiendo aportes, ¿cierto? Para poder darle sostenibilidad a este proyecto que se llama Sonamos Latinoamérica, que es una red de trabajo colaborativo con 50 sedes en 14 países de Latinoamérica y Europa. Particularmente el aporte será para el mismo ciclo que se llama Latinoamérica sin Fronteras, que esperamos pueda continuar, y para también lo que será nuestro primer festival virtual del Sonamos Latinoamérica Antioquia entre el 1 y el 8 de noviembre del presente año, en donde seguramente va a haber música de Luz Marina. Yo conocí a Luz Marina por otros músicos, o sea, porque de alguna manera todos los caminos llegaban a Luz Marina, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, fue como de a poquito, Luz Marina, tiquitín, empezó a sonar. Y yo dije, ¿por qué todo el mundo toca Luz Marina? Y realmente un trabajo bastante maravilloso. Ahorita les Qué cuento bueno. una incidencia escuchando una canción de Luz Marina. Antes de llegar a tu obra y a lo que es la música propiamente tal, me llamó la atención de que viviste en Ecuador y en Bogotá, ¿no? ¿Sí, no? Sí, mira, el paso por Ecuador, pues digamos que no fue tan largo, fueron unos 3 meses en el año 2003, si no estoy mal. En ese momento yo hacía parte del grupo acompañante de Nijiret Alarcón. Entonces, en una de esas giras de Niji por Ecuador, pues yo estuve
acompañándola. Fue una experiencia muy bonita estar allí esos 3 meses. Justo allí, pues aprovechamos la estancia allí. Niji grabó uno de sus trabajos que se llama justamente Mi Patria y Yo, como una de mis canciones. Fue la primera vez que esa canción fue en ese disco por Nijiret. Ya el paso por Bogotá sí fue mucho más largo. Yo estuve en Bogotá cerca de 12 años y regresé a Medellín hace 2 años. Debo decir que para mí la experiencia de Bogotá es una experiencia muy buena. Yo creo que todos los músicos que estamos, digamos, en las regiones, eh, deberíamos hacer eso. Bueno, ahora cuando nos lo vuelva a permitir el, el COVID, porque yo creo que para mí la experiencia de Bogotá me dejó ver que, pues, tal vez por ser la ciudad capital, tiene un público mucho más abierto a todo tipo de músicas. Las cosas han ido cambiando un poco, pero para la música andina colombiana, Medellín era una ciudad muy difícil. El público de Medellín es bastante difícil para abrirnos camino en esta música. Entonces, para mí, mi paso por Bogotá fue muy, muy, muy aportante para mi vida musical. Digamos que allá logré, pues, digamos, un cierto reconocimiento mayor y así pude llegar a otras ciudades. Entonces, sí, yo tengo una gran gratitud por Bogotá y siempre que puedo estoy allá de nuevo. Hablemos un poquito de las musas también. ¿En dónde fue encontrando inspiración Luz Marina para ir, como digamos, construyendo su obra? Mira, como te digo, yo trato de cantarle, o mejor dicho, trato de cantarle, no. Para mí una canción, muchos que me han escuchado hablar sobre esto ya lo saben. Yo soy una compositora muy lenta porque para mí una canción es una necesidad, ¿ves? Es Ujú. una pulsión, digamos que yo no me pongo el ejercicio de escribir diariamente a ver qué sale, sino que la mayoría de mis canciones, o yo creo que la totalidad, corresponden a un momento que me pedía una canción. La primera canción que yo me atreví a mostrar es un bambuco que le compuse a mi sobrina, mi primera sobrina, cuando iba a nacer, cuando supe que iba a nacer, quise como tener una canción que yo pudiera cantarle para dormirse, por eso la titulé Acalanto, que es una voz portuguesa que quiere decir canción de cuna, pero es un bambuco. Y esa fue la primera canción que me atreví como digamos a mostrar. En estos días me estaba dando cuenta que hay una canción, siempre que a mí me preguntan cuál fue mi primera canción, hablamos de Acalanto para Sara, pero en estos días me estaba dando cuenta que hay una canción eh, que fue antes de Acalanto, pero no es una canción, digamos, en aire andino colombiano, y que no está grabada, que recuerdo que surgió al estar viendo una vez en uno de los festivales de poesía de Medellín. Yo entré dentro de la programación, estaban anunciados unos mamos de la Sierra Nevada. Entonces yo entré a escuchar esto en unos auditorios de la Universidad de Antioquia, hace muchísimos años. Y más que poesía en ese momento, ellos lo que vinieron a hacer fue como un llamado, un grito de auxilio para que Colombia se diera cuenta de cuál era la situación de los indígenas de la sierra, cómo se estaba permeando de un montón de fuerzas extrañas, cómo se estaba un montón de intereses apropiando de lo que les pertenece, de sus caminos, de sus posibilidades de bajar hasta el mar. Y entonces yo hice una canción que todavía no tiene nombre y que la he cantado poco, pero sí quedó por ahí registrada y alguien me dijo, yo quiero cantar tu canción. Y yo, wow, ¿y tú dónde la viste? Y ahí recordé que esa fue mi primera canción. Hay que Y producirla pronto para darla a conocer, para que Sí, todos claro. podamos disfrutarla. Ya lo dijo, así que vamos a estar pendientes. Marina, entonces, sí, cuéntame. así como tú dices, las canciones son una necesidad, ¿cierto? Pero también de pronto se va transformando en una necesidad no me gusta llamarla industria, ¿cierto?
pero en este oficio, de ir El formándose, ecosistema. de ir formándose y formando, ¿no? Y tú has hecho los dos caminos, de formarte en diferentes... De hecho, ahora estás cursando una maestría muy interesante, ¿no? Te has ido formando con diferentes elementos, o desde diferentes elementos, ¿cierto? Y también fuiste docente en la de Arango, en la Antioquia, no estoy seguro. Sí, en la Cuéntanos universidad. un poco de ese proceso formativo, hacia adentro y hacia afuera. Pues mira, digamos que la primera parte de mi formación musical yo la hice como guitarrista clásica, pero después, cuando ya me interesé más por poder cantar bien mis propias canciones, es decir, cuando ya me interesé, como les contaba al principio, mis primeras canciones no las cantaba yo, mis primeras canciones como Acalanto para Sara, como Canción de Amor entre mi patria y yo, las interpretó Nijiret, y luego otros intérpretes fueron acogiendo esas canciones que yo iba creando, pero en algún momento yo dije, pues yo siempre había cantado, pero en algún momento dije, quiero cantar bien, quiero utilizar bien mi herramienta. Entonces ahí cambié la mitad de la carrera que llevaba de guitarra clásica, empecé a buscar cómo estudiar canto. Y esto es una historia pues interesante porque es bien sabido que por mucho tiempo la única forma de estudiar canto, y no solo en el canto ocurre, sino en muchos de los instrumentos, digamos que el camino que nos ofrece la academia es el camino del conservatorio, el camino de la escuela clásica, en el canto, en el caso del canto, el camino del canto lírico. Entonces, bueno, yo empecé ese camino en la Academia Superior de Artes de Bogotá, en la ASAP. Allá fue mi maestra María Olga Piñeros. Pero luego cuando supe que la Universidad de Antioquia iba a abrir un ala de su carrera de canto enfocada al canto popular, pues vine para terminar, digamos, la carrera con ese énfasis. Y justamente a eso está, digamos, enfocado el tema de mi maestría, y es que como este camino del canto popular a nivel de la academia, digamos que es todavía muy incipiente, yo quise como buscar cosas, como hacer una reflexión acerca del canto popular, encontrar unos rasgos vocales comunes y pensarse un poco esa enseñanza del canto popular desde la academia. Sigue siendo pues un camino largo, amplio y que está, digamos, en etapas muy iniciales, pero es muy interesante todos los esfuerzos que se están haciendo hacia ese mismo norte. Entonces yo pues estudié, terminé canto popular y asimismo mi carrera en la academia como docente ha sido en el área del canto popular. Bueno, una trayectoria, digamos, que está respaldada, digamos, académicamente también de muchos estudios y, digamos, de una preparación muy interesante. Luz Marina interpreta la guitarra, usa excelentemente su voz, como hemos escuchado, también interpreta el tiple. Y bueno, para ir adentrándonos un poquito en el tema de hoy, que son los imaginarios sobre la música colombiana, en la actualidad, pues bueno, la música andina cumple un espectro muy amplio porque obviamente hay un vasto territorio que cubren las cordilleras, pues la cordillera de los Andes en Colombia, que cruza varios territorios y que da una riqueza en cuanto a los ritmos muy particular. Pues vemos el pasillo, el bambuco, la guabina, la carranga. Bueno, hay una cantidad impresionante de ritmos andinos colombianos y cada territorio le va imprimiendo su toque, ¿cierto? En particular, hay algo que yo he notado que es muy importante dentro de la música de Luz Marina Posada, y quizás por eso la inscriban un poquito con relación al tema de lo que es la canción social, aunque eso viene a ser algo, digamos, una categoría bastante amplia y también muy debatible. Cada territorio le va imprimiendo lo suyo en lo andino colombiano, y en particular Luz Marina le va imprimiendo memoria a sus canciones. Hoy qué importante, hoy 20 de julio, que es una fecha tan especial para hacernos preguntas, arrancábamos con una canción que nos hacía reflexionar sobre los niños, ¿cierto? Hablemos un poquito de eso, de ese motor o esa pulsión por hacer que la memoria histórica quede impregnada en las canciones de Luz Marina Posada. Pues sí, es como continuar esa
esa respuesta que había dado antes, y es que en la medida en que para mí la música, las canciones son una posibilidad de expresión que digamos puede ser oída por más gente, ¿ves? Ese poder que tiene la canción de captar la atención sobre un tema, hay que aprovecharlo. Entonces, en esa medida, pues, como te digo, cuando yo tengo algo que me inquieta, que me molesta, que me indigna, que me preocupa o que siento que hay que celebrar también, pues creo que la mejor herramienta para hacerlo es una canción. Y por eso, pues ahí, por ejemplo, esa canción que es una canción en ritmo de danza andina, eh, habla de eso, del maltrato a los niños, que les toca también vivir lo peor de nuestra realidad, aunque debieran ser los seres más protegidos, más cuidados por todos. Y pues bueno, hace unos días con la noticia de la niña Salomé en la vereda de Garzón, pues a mí otra vez me volvió esa indignación y todos los días, por eso la canción se llama El cuento de nunca contar, porque ojalá que eso ya no se tuviera que repetir, ojalá fuera un mal sueño que se acaba al despertar, porque no puede ser. No puede ser que un país involucre a los niños en la guerra, que un país permita que los niños sean secuestrados. Bueno, todo eso que ya dije, Terrible. creo que la mejor manera de decirlo tal vez es con la canción. Yo creo también, porque uno no le encuentra sentido a esta repetición absurda de la historia, ¿cierto? Tan absurda y tan terrible, que recae sobre todo en los niños y en las mujeres también. Bueno, en todo el mundo, pero sobre todo en los niños no debería ni siquiera ser motivo de canciones, o sea, ese tema tan terrible ni siquiera debería ser motivo de canciones. Hubiera que Claro, entonces se vuelve lamentablemente necesario repetir o que surjan estas canciones, porque lamentablemente viene repitiéndose en la historia de Colombia y en la historia también de Latinoamérica, ¿no? Nico, es No importante podemos. también porque la música andina colombiana, en un contexto como de la música de antaño, o digamos los que nos acercamos a la música colombiana a través de nuestros abuelos, con sus bambucos, con sus pasillos, digamos las temáticas eran también como muy bucólicas, ¿cierto? Muy del campo, también muy del amor, de la vida, del romance, pero digamos va adquiriendo también la música andina colombiana en todo este proceso histórico como un papel también de contar la otra cara de la moneda, ¿cierto? Eso que no nos cuentan los noticieros, la música andina colombiana va inscribiéndose también como un escenario, una plataforma donde cada territorio va contando su realidad, ¿cierto? Y creo que también Luz Marina cogió por ahí y eso habla también mucho de un proceso que se ha venido dando en varios territorios. Caso, Pero una de ahí las yo quiero más hacer famosas, una dime. interpelación, por ejemplo, para llamar la atención sobre, si bien no, digamos que fuera muy abundante el tema en la música hace algunos años, creo que hoy tampoco lo es, pero hay piezas memorables de compositores tan emblemáticos como José A. Morales, por ejemplo. Ujú. Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan Lamentos por los Trapiches, una canción más o menos del año de finales de los años 50, creo yo, ¿cierto? Arnulfo Briceño, ¿a quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás Claro. yo sé que tú estás llorando desde que Taita y que mamá arriba están descansando, se los llevó Ujú, la violencia a esos también. ujú. Entonces, si bien el tema no es muy recurrente, en ese momento no lo era y hoy tampoco, pues sí se pueden rastrear algunas. Es cierto. Es verdad, mira, aquí hay una pregunta. Vamos a aprovechar de saludar a la gente que está conectada. Sara Suárez, que le encanta Bordo de tu voz, creo que puso. Mónica Zuluaga, gran cantante y La abogada. Moni, La gran Mónica sí. Zuluaga, que va a estar con nosotros en el penúltimo Ujú. capítulo, creo. Vamos a estar hablando de derecho de autor y derecho de los artistas y también de música, obviamente. Un abrazo grande para Moni con Para Mónica. esa hermosa voz que también le puso voz a muchas de mis canciones. Por ejemplo, les quiero contar que esa canción, El cuento de nunca contar, fue interpretada dentro del concurso de obras inéditas en el Festival Mono Núñez, interpretada por Mónica. Ah, Y
una de mis canciones que más ha llegado a ser como conocida y que la gente más reproduce y que la gente más quiere, que se llama A pesar de tanto gris, esa canción ocupó el primer lugar en el concurso de obra inédita en el Festival de Pereira y la estaba interpretando Mónica. Es decir, ella fue la primera que le dio voz a esas canciones. Entonces saludamos a Genial. Mónica y también los invitamos para que se conecten en el conversatorio con ella. Una gran compañera y una gran colega. Steven Ardila, que es estudiante mío allá en la Débora Arango, un gran músico también. Muy fanático de Tumberini. Diego, que hizo una pregunta, ahora la leemos, ¿cierto? Esteban Urra, Miriam Arango, tan bueno ver gente de eso. Adrián, otro cantante, cantor, cantautor, ¿cierto? Para el 20 de julio, Entre mi patria y yo, abrazos, luz y gente del sonoro. Jessica Palacio, otra artista, chelista, cantante, compositora, que habla sobre el discurso popular. Bueno, saludo a Jessica. Lucía, los musos, puso en vez de las musas, los musos. Claro. Y Natalia Castellón, otra cantante, ¿no? La Nati, sí. Mucha gente, mucho talento por aquí. Mario Naranjo, desde Bello, etcétera. Bueno, Luz, entremos en materia, ¿no? Yo te interrumpí, Milton, no sé si quieras retomar eso. No, tranquila, Bueno. no. Iba a concluir ahí que, por ejemplo, hay algo también muy interesante y que, bueno, pues ahora en la era de las redes sociales y también un poquito por el carácter irreverente, en el caso de Edson Belandia, que ha venido ejerciendo un trabajo muy importante también como de visibilización de las realidades campesinas, de denuncia, también como, digamos, ese canto andino, rebelde. Ahí pues digamos era hacer un poquito como el ejemplo y el énfasis en esa propuesta de Edson Belandia que se inscribe también y que tiene también una carga muy genuina, porque si bien rescata mucho la oralidad de los campesinos, también digamos hay como una innovación desde el tema de las músicas, algo que él denomina la música rasca, ¿cierto? Que viene a ser como una fusión de muchos elementos donde rescata como lo puro como santanderiano, pero lo mezcla con otros elementos sonoros. Así que, digamos, Y muy respetable. de sus puestas en escena y de sus trabajos desde lo visual, que logra como captar la atención de un público muy amplio, sí. Exacto. Así es. Cuando yo llegué a Colombia, que ya van a ser 6 años, ¿no? Me dijeron, que la música andina colombiana. Yo pensé, vamos a entrar en el tema de lo imaginario. Yo imaginé la zampoña, el charango, ¿cierto? Y me di cuenta de que era un universo totalmente diferente, no tan diferente, porque finalmente es muy similar también, ¿cierto? A lo que es la chacarera, las tonadas, la cirilla, qué sé yo, que son otros nombres finalmente, pero que es otra mirada de la música y de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con la región más interior, qué sé yo, la montaña, qué sé yo. Entonces, ¿qué serían los elementos principales? ¿Cuáles serían las fronteras de la música andina colombiana para llamarse andina, para que haya festivales de música andina? ¿Cuál es esa frontera? ¿Cierto? Sí, mira que con esas formas de, digamos, con esa organología que tú mencionas, pues también nos empezamos a encontrar ya más hacia el sur, en la zona del Valle del Cauca y de Nariño y del Cauca. Digamos que esas organologías de grupo andino con charango, con vientos, son mucho más acogidas, pues por la cercanía, creo yo, con los países del sur. En Medellín hubo un tiempo en que este tipo de agrupaciones era también muy, muy popular. Pero bueno, mira, ahí podemos entonces hablar sí como de unas particularidades de esa región andina colombiana, aunque como al inicio lo decía Milton, también dentro de esa gran región andina colombiana, uno encuentra diversas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, un bambuco antioqueño uno lo logra diferenciar, sobre todo pues si nos remitimos a expresiones anteriores, uno lo logra diferenciar de un bambuco tolimense o de un bambuco nariñense o de un... ¿Ves?
por formas de decir, por organología, ¿cierto? Tú raras veces, digamos, en lo que se conoce más como la música andina del Tolima y el Huila, por allá va empezando a ser más escasa la bandola, por ejemplo, y más presente una tambora, ¿cierto? O una marrana. ¿Cómo se llama la marrana? No me Sí, acuerdo bien, eso tiene otro nombre, pero bueno. así la Es decir, conocemos. hay ¿Y cuál diferentes es la marrana? organologías. Es como zambumbia, también le llaman a eso, es como un instrumento que se hace sobre un mate, ¿cierto? Como se le pone una membrana de piel de Mm, cerdo, creo que es, y luego un palito que Sí, sí, cuando tú lo tocas, él suena como algo así, sí, sí. ¿cierto? Ya, ya. Entonces, por ejemplo, en organologías podemos ver diferencias. El trío andino colombiano, por ejemplo, es muy representativo con unos sí, instrumentos que solo tocamos aquí en Colombia. Bueno, no, en Chile creo que empezó a ser Sí, mucho. muy común el tiple hace algunos años, sí, Desde bastante. pero 1965 más o menos. Mm, Sí, Pero entonces, digamos que esa organología típica del trío andino colombiano, que es la bandola, el tiple y la guitarra, puede ser algo muy representativo, yo ¿cierto? O también ya pienso que con, sí. Sí. ¿cómo? Yo también pensaría que sí, después de haberlo conocido, digamos, y comparado. Sí, pensaría que la organología, o sea, no los instrumentos por sí solos, sino eh, la manera que se juntan los tres, ¿no? Sí, sí, Esa sería como un elemento bien claro de la música andina colombiana. sí. Sí, Pero a medida que el tiempo va pasando, pues también nos vamos dando cuenta que la música andina colombiana eh, da paso a muchas diversas organologías, ¿ves? Ahora, por ejemplo, si tú te vas a un festival, tú te puedes encontrar, vamos a hablar del Mono Núñez, que es el festival o el concurso más difundido y más importante de la música andina colombiana. Cuando tú estás allá, tú no vas a pensar que vas a ir todo el tiempo a ver conjunto de bandolas, tiples y guitarras, ¿cierto? Sino que hay una gran diversidad de organologías que la gente va adoptando. Puedes encontrar vientos, puedes encontrar bajo eléctrico, puedes encontrar, bueno, se van haciendo un montón de combinaciones que tienen buena recepción dentro de la música andina colombiana. Entonces creo que eso también me parece a mí valioso, ¿cierto? Que a pesar de que hay un sonido característico, no es una cosa que esté cerrada, digamos, a experimentar con unas sonoridades diferentes. Claro que ese es un tema largo, bueno, claro. si vamos a hablar ya de la gente que dice que para qué los concursos, que los concursos están coartando las de expresión desde sus reglamentos, es cierto, pero también es cierto que nadie está obligado a ir a un concurso y que el que quiera hacer algo diferente tiene toda la libertad de hacerlo por fuera del concurso. El problema está en uno si cree que el único validador es un concurso. Uno no se puede atar las manos y pensar que por fuera del concurso no puede hacer nada. Es lo que pienso yo. sí, es cierto, ahora abundan las plataformas y bueno, también hay una serie de certámenes y de espacios donde hay lugar como a fusiones, hay nuevos elementos, a nuevas propuestas y demás. A partir pues de una historia personal, una anécdota, el año pasado que estuve pues como a punto de viajar a Chile, gracias a un proceso de intercambio que además se vio muy enriquecido por la red Sonamos Latinoamérica, era muy curioso porque en Chile, digamos, la sonoridad colombiana, el sello es la cumbia, ¿cierto? O sea, y los ritmos del Pacífico. Y de hecho, hay unas estrategias pedagógicas que implementan varios maestros allá, amigos pues de la red, que es como, el final es que interpretes algún tema colombiano, pero no puede ser cumbia. Entonces, es algo bien particular porque los ponen a investigar y obviamente ahí es donde llegan a los ritmos andinos colombianos.
tuvimos como la misión de darles a conocer un poquito del bambuco, del pasillo, pero a lo que hoy es que, bueno, obviamente la cumbia ha impregnado desde Centroamérica hasta el Cono Sur, y digamos, ha sido como un ritmo muy emblemático desde el aporte de lo colombiano. ¿Qué le ha faltado o qué ha pasado para que la música andina colombiana no llegue a tal punto de exposición o de reconocimiento a nivel continental o a nivel Latinoamérica? Es una pregunta muy difícil. Yo también me la he planteado mucho y hasta el momento no le he podido encontrar respuesta, pero a mí también ahí me gustaría llamar la atención sobre un asunto y es, cuando tú te pones a observar, digamos, un poquito la historia de cómo se ha movido, desenvuelto la música y las hegemonías musicales en Colombia, Ujú, no podemos olvidar que por mucho tiempo a la música andina colombiana se le llamó música colombiana. ujú, ¿Ves? A ti te decían música colombiana y lo que tenías en la cabeza era música de la región andina. ujú, Porque por un muy buen tiempo hubo, digamos, una hegemonía de esa música que también era una hegemonía de la población blanca, ¿sí? ujú, De la población de élite. Y digamos que fue una música que predominó por unas décadas en la difusión, en las disqueras, mientras que esas otras músicas, digamos, de las costas, eran de alguna manera rechazadas, menospreciadas, ¿cierto? Tanto así que cuando aquí decíamos música colombiana, no había que hacer esa distinción. ujú, Cuando te decían música colombiana, inmediatamente pensabas en garzón y collazos, en bambucos, en pasillos. Entonces eso a mí me parece que ha ido como dando la vuelta y a mí me parece que es bueno que no haya esas hegemonías, pero también esa vuelta, digamos que se ha ido un poquito ya del todo hacia el otro lado de la balanza, donde nuestras músicas andinas colombianas están totalmente desaparecidas ujú, del panorama. ¿La razón cuál puede ser? Pues mira, yo creo que una razón muy clara y muy evidente es que la gente recibe mucho mejor la música que te invita a bailar, ¿cierto? ya. Es así. A ti tú escuchas un tambor, una marimba, tal vez, y a ti te mueve y tú la gozas y tú la digieres más fácilmente, ¿cierto? Creo que esa es una de las razones. Ahora, yo cuando he estado, por ejemplo, en Argentina, me llamaba mucho la atención porque en Chile no he tenido la oportunidad de estar, Vamos, vamos, pero vamos. qué chévere, hay Nico que te ir. lleva, Nico te lleva. Me llamaba mucho la atención, sean los ritmos también, digamos, no binarios, ¿cierto? Sí. Como son los ritmos de nuestras costas. Allá Ujú, no hay problema, empieza a sonar el gato y la gente saca su pañuelo y empieza a bailar, ujú, cosa sí. que normalmente no nos pasa aquí con el bambuco, ¿ves? Entonces, bueno, pero también hay otro matiz. Tú escuchas a Jorge Velosa y te agarras Ah, a bailar, eso sí es de ahí. ¿cierto? Ujú, Entonces, ¿qué faltaría para que la música andina colombiana tenga tanta difusión como tiene la música de las costas de nuestro país? Mira, no, yo como que esa pregunta, pues yo como que no, es decir, si para ello se requiere como de pronto meterla también dentro eh, de unos cánones, ¿cierto? Vestirla de algunas cosas que la hagan sonar más pop o algo así, pues a mí esa posibilidad no me atraería mucho. ¿Ves? Que de pronto un poco fue lo que pasó con la provincia, ¿cierto? Y de ahí todo lo que empezó a pasar hasta llegar hasta el tropipop, ¿cierto? A mí esa ujú, es una posibilidad que como intérprete y como escucha de música andina colombiana no es una posibilidad que me resulte como muy atractiva, ¿cierto? Yo a cambio de eso preferiría seguir siendo un poco marginal. Si la rebelde. forma de no serlo, si la forma de no serlo es esa, entonces no, yo preferiría
continuar en la marginalidad. Claro, tal vez la pregunta es que tampoco, ¿qué pasa? ¿Qué siento yo? Que de alguna manera la característica de Colombia es la diversidad, pero de todas maneras lo que se vende es una mirada de Colombia, a pesar de que sea Colombia diversa, se vende una mirada de Colombia que está funcionando, por demás, que es maravillosa, ¿cierto? Es portable, es bailable, está bien hecha en general, ¿cierto? Hasta lo más malo está bien hecho, digamos, que sería como el reggaetón y todo eso. Tiene buena factura de producción, etc. O sea, Colombia es un paraíso de la producción musical, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no solo la música de la región andina colombiana, sino de mucha otra música está invisibilizada, porque parece que la diversidad finalmente no fuera un valor, digamos. Entonces, claro, la hegemonía en algún momento, como decía, estuvo en esta música y ahora no. No sé si hay que volver a la hegemonía, sino más bien volver o buscar una manera en que toda la diversidad que vive y habita en Colombia sea visible también, ¿no? Pero es De un poco acuerdo, doloroso. las Sí, emociones son indeseables y sería sí, más deseable el equilibrio, no sé. ¿Crees, Luz exactamente. Marina, que de pronto también es ese fenómeno que no solamente se da, digamos, de ese poco reconocimiento de las músicas andinas colombianas, no se da obviamente de los países hacia, pues, de otros países hacia Colombia, sino al interior de nuestro país? Hay mucho desconocimiento de los ritmos andinos colombianos, de nuestras músicas, de todo lo que es autóctono, ¿cierto? ¿Cómo percibes como ese fenómeno de la educación y qué tanto crees que está permeando la educación sobre música colombiana? No sé desde dónde lo quieras tratar, desde el espectro de las escuelas rurales o propiamente a nivel ya escolar, ciudad o en la educación superior. Eso es supremamente complicado porque mira, yo no sé si el tema sea de educación, porque es que el panorama que yo también como que vislumbro y que a veces como que me preocupa y que no me gusta mucho, es un poco que la música andina colombiana se ha vuelto una música de academia, Ujú. ¿ves? Y que yo como que me hago la película de, ¿será que cuando yo llego a una casa campesina donde hay una guitarra colgada y le pido a los habitantes de esa casa que me canten algo, ¿será que lo primero que me van a cantar es un bambuco o un pasillo? Yo no sé, pero a mí me parece que lo primero que me van a cantar es Una ranchera. una carrilera, como no sé Claro. cómo Sí. se llama eso, un popular. Entonces, ah, también el asunto de que la música andina colombiana esté volviéndose un poco de Exótica, ¿no? sí, aunque también tú observas que hay procesos de escuelas de música Ujú. infantiles donde hay excelentes maestros que te enseñan, digamos, los instrumentos típicos de la región andina colombiana, las percusiones andinas, pero yo empiezo ahí a ver que no es una cosa tan espontánea, ¿ves? Que se vuelve una cosa del estudio y de la escuela y de la academia, y a mí lo que me gustaría sería que fuera una expresión mucho más Ujú. arraigada, mucho más espontánea y natural. Exacto. Sí, ese es el ideal, la apropiación cultural de lo que se supone que es propio, que no sea rebeldía, la apropiación de nuestras raíces, sino que sea algo que fluya, ¿cierto? Porque es el deber ser de alguna manera. Claro, y esa es la noción del patrimonio, o sea, que te pertenece, ¿no? No solo lo Ujú. que, un decreto, sino lo que te pertenece realmente. Esteban Urán pregunta, a propósito de lo que estamos hablando, ¿cómo desde la educación tradicional se puede trabajar el folclore colombiano y llamar la atención del nuevo público joven? Eh, sí, pues yo creo que ese esfuerzo se está haciendo. Yo encuentro, como te digo, que hay en cada departamento de la región andina colombiana, yo creo que uno podría tener acceso a varias escuelas, no solo en las ciudades capitales, sino también en pequeñas poblaciones, a escuelas que están trabajando sobre las músicas andinas colombianas. Ahora,
el asunto de cómo hacerlas más atractivas para el público joven. Eso es una cosa que a mí me parece como de doble filo y como peligrosa, ¿ves? Por lo mismo que les acabo de decir hace un rato. Eh, Me parece chévere que por medio de esa educación temprana, el niño que estudia y que conoce sobre la música andina colombiana, por lo menos ya sabe que existe, ¿cierto? Por lo menos ya sabe que existe. Ahora, en el momento de tomar una decisión sobre cuál es la música que más le gusta o la música que va a consumir, eh, ocurre eso, que normalmente te vas como por lo que más te está bombardeando, como por lo que más te están poniendo todo el día, no sé, por medios, no sé. Puede ser de viralidad, pero también existe el asunto de la payola y hoy en día pues se puede llamar ciberpayola y todo eso. Y entonces ya, si esa fuera la forma de popularizar la música, pues serían como métodos con los que yo no estaría muy conforme, ¿cierto? Si lo que queremos es que nos vean mucho, 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 entonces tendríamos que recurrir como a este nuevo modo de, qué sé yo, de publicidad, de pautas, de pagar, o de esto, o de ponerla con un vestido, como te decía ahorita, que la acerque a las sonoridades modernas, creo que es una cosa muy delicada. Y, y creo que también es como que el público se haga preguntas, ¿cierto? ¿Por qué todo tiene que ser, por qué todo tiene que parecerse tanto? Porque eso es algo que yo lamento de la globalización. ¿Ves? Y es que te estén encaminando el gusto a que todo lo que oigas se parezca. Todo, entonces, tratar de meter esto en esos cánones, uy, no sé si eso sea deseable y si eso tenga un buen resultado. Pues yo pienso que no. Todo el arte no es susceptible de la repetición porque lo que puede funcionar en uno no funciona en otro, etc. Estaba escuchando hoy por una oreja el concierto del Ministerio de Cultura, pues, no me acuerdo cómo se llamaba. Y por la otra oreja estaba escuchando Luz Marina Posada, ¿cierto? Pues yo podría decir que tengo un poco el oído contaminado, porque uno escucha como músico, una contaminación ahí, que uno está escuchando otras cosas, tal vez. Pero mi esposa, que estaba al lado mío, ¡pum! Se centró en la canción A tu sobrina, ¿no? Para Sara, mi esposa también se llama Sara. Mira, Y estamos esperando bebé. Entonces ella empezó a llorar. Y dije, vaya, o sea, ni los helicópteros, ni los aviones, ni la parafernalia, ¿cierto?, del concierto, pueden con lo que está sonando en el celular, ¿cierto? Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Pues yo tengo la capacidad de elegir porque tengo las competencias para, ¿me entiendes? Pero ¿por qué otra gente no tiene la posibilidad de escuchar esa canción? ¿Me entiendes? Esa es la pregunta que me hice en ese momento, una canción tan hermosa por lo demás, ¿cierto? Son las preguntas que me quedan y no sé si se pueden responder, pero yo creo que también hay que disfrutar esa marginalidad, porque de alguna manera nos hace diferentes, especiales, digamos, ¿no? Tampoco hay que sí, pues sufrir mira, por eso de eso que me acabas de decir es muy bonito, me emociona mucho y te lo agradezco mucho. Ahora, es que todo tiene como una doble cara y es decir, antes yo pensaría que mi música está mucho más a la mano, pero sí es una cuestión de tener como el oído ahí dispuesto a oír otra cosa, ¿cierto? A que uno también como público no le dé miedo salirse de lo que le están mostrando, porque pues ahí está, y yo creo que a veces la gente piensa que mi música es conocida porque yo he ganado concursos y la verdad es que yo no yo sí he ido a muchos, pero me he ganado muy poquitos. Y yo creo que para mí estos medios, ¿sí? Nuevos, como tener un canal de YouTube, como
como este tipo de cosas donde uno puede hacer sus publicaciones y donde uno puede entrar a buscar, uno como público puede entrar a buscar cosas diferentes. Para mí esto ha sido una herramienta de difusión importante. Yo creo que el, la penetración que yo he podido tener en las personas mayormente ha sido por estos medios, digamos, más libres y más independientes. Sí, ha venido evidenciándose como una primavera y una acogida de la obra de Luz Marina que se ha venido interpretando por varios músicos, no solamente en el contexto pues local, sino también internacional, y uno ya puede ver algunos videos en YouTube muy interesantes sobre cómo se adaptan estas músicas andinas colombianas y se hacen unos sincretismos con otros instrumentos, incluso sinfónicos de afuera. En fin, hay cosas muy interesantes también para encontrar ahí en internet. Yo quiero que sigamos leyendo algunas de las preguntas o de los puntos de vista que nos están haciendo aquí en los comentarios. Un saludo para Esteban Urán, que hace un momentico nos habló, gran amigo, Sí, saludos, sí. y que hizo parte también de Pueblos Andinos. De Diego va a Monserrato, maestra Luz Marina, ¿qué opinas de las temáticas que se abordan en la música colombiana? Textos patriotistas que no hablan de una realidad, sino la historia muy superficial de un país maltratado. Sí, pues yo coincido con Diego en que hay digamos, una gran cantidad de lo que se está haciendo desde la canción andina colombiana, pues que es como muy recurrente, pero yo creo que eso es un problema. Yo diría que no es solo de la música andina colombiana, sino que si vas a ver, es en general de la música y esa poca de la canción, quiero decir, y de la canción más mediática, más comercial, que no tiene ningún interés en experimentar temáticas diferentes, que no tiene ningún interés en ahondar en otro tipo de formas de decir las cosas, ¿cierto? Sino que pues hacen digamos, una repetición de unas frases o de unos tópicos eh, que resultan atractivos, que levantan aplauso. Eh, y bueno, si lo miras, como estamos hablando de la música andina colombiana, pues podemos detectar que eso pasa ahí, pero como te decía, no es una problemática solo de la música. Si vamos a verlo, no es solo de la canción andina colombiana. ¿Qué opinas? No, yo también pienso que es un problema general, ¿no? Pero yo tengo la sensación, no sé si estoy equivocado, y lo digo como un poco de afuera, porque soy un poco ajeno a ese de la música andina colombiana. Siento que todo este gran aparataje de festivales y encuentros como que tienden a favorecer esa temática. Desde las bases, yo nunca he participado de nada de eso, pero tiendo a, a pensar y a leer también en lo que escucho. Estuve viendo ahora un festival de música colombiana virtual, tienden a eso, a ser muy repetitivo, como dice Diego, ¿no? Sí, y tú quisiera ahí Sí, preguntarte algo para saber sí. encaminar mejor mi respuesta. ¿Eso lo dices en general o solo de lo vocal? Digo, pues, en general, las temáticas, el estilo, el timbre, los acordes, los arreglos, tienden como que tiende a repetirse como porque funciona en el festival. Y yo he escuchado muchos estudiantes que son geniales, ¿no? Y llegan a prepararse al festival y hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿no tienen cabida en el festival o realmente, no sé, es como una especie de enfermedad? En cambio, yo veo a Inguna, por ejemplo, el grupo Inguna, y me parece increíble, pero no los veo en los festivales, ¿cierto? Atos Grande los veo ahí, como transitando entre lo uno y lo otro. Cuando van a un festival, se acomodan al festival, pero cuando no, cuando quieren explotarse, que es la versión que más a mí me gusta más, pues yo lo encuentro increíble, ¿entiendes? No sé si esos circuitos de festivales, que son muchos, me parece genial, Colombia, el país de los festivales, están aportando a esa statu quo o no, no sé cómo será el panorama, la verdad lo desconozco. Pues mira, yo Sí. sí he pensado a veces que en cuanto
a lo que tiene que ver con los concursos, sí hay una diferencia de medida para lo vocal y para lo instrumental. A mí me parece que al instrumental le permiten ser más, le permiten mayor exploración. Una propuesta, digamos, no muy tradicional, tranquilamente puede llegar a ganar el primer lugar en un concurso y eso no ocurre con la canción. No sé por qué. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el festival pueda estar limitando un poco eh, el camino que quiera coger, digamos, la canción andina colombiana. Sí, sí me parece que el público y tal vez los lineamientos, no, los lineamientos no diría yo, porque pues yo he tenido la oportunidad de revisar aquellos en los que he sido jurado, ¿cierto? Pero yo creo que es más como la recepción del público, que es más abierta a que haya cosas diferentes en lo instrumental y no tanto en lo vocal. De todas maneras, siguen gustando como los cánones bastante tradicionales. ¿De acuerdo? Y como les digo, eh, para eso, mejor dicho, la música no tiene que estar limitada por esos espacios. Aquí Exacto. tenemos todos en nuestra casa nuestra guitarra, tenemos nuestra imaginación, tenemos una cámara y la oportunidad de decir. Y el público también tiene esa oportunidad de buscar otra cosa. Y nadie está obligado a participar en un festival también. Con Eso eso, es. ya. Sí, Perfecto. Luz Mira, hay otra. Marina. Ah, bueno, vamos a leer otra. ¿Cuál es el...? Ah, bueno, Andrés Gómez Ospina nos pregunta, o le pregunta mejor a Luz Marina, maestra, para ti, ¿cuál es el deber social de las músicas colombianas? Hola Andrés, que hace un trabajo muy importante desde su blog y desde su programa Tiple Colgado. Andrés es sociólogo y siempre ha estado muy interesado por este tema de la función social de la música. Yo diría que la función de la canción, del cantor que así lo siente y que así lo desee, es contar y de pronto visibilizar unas realidades de unas personas que tal vez si no las hubieran escuchado a través de una canción, no se habrían puesto a pensar en ellas. Yo sí creo que el cantor que sienta que algo le inquieta, que algo tiene que decir, que no puede quedarse callado, pues la música es un excelente medio para hacerlo. Yo ya más, yendo más allá de esa pregunta, siempre he tenido como esa cosa un poco existencialista de preguntarme a veces, ¿para qué sirve cantar esas realidades? ¿Para qué sirve? Eh, y pues a lo largo del tiempo, pues me han llegado como algunas retroalimentaciones al respecto. Yo a veces digo, no, pues yo la canto y qué, pero sí veo que la gente se toca, que una persona que se ve reflejada en esa realidad, me ha pasado mucho, por ejemplo, con una canción que se llama Caminantes, que habla del fenómeno del desplazamiento. Ujú. He visto gente que hace catarsis con esa canción y dices, estás cantando lo que a mí me pasó y en ese sentido creo que ahí la canción puede llegar a ser importante, ¿cierto? O si puede una canción reforzar algo que tú quieres decir a través de otro medio, como un documental, como, no sé, una clase. Si una canción puede reforzar y tocar la sensibilidad, o dejar sembrado en alguien un deseo de hacer algo para cambiar esa situación, pues ahí entonces la música puede estar cumpliendo esa función. Perfecto. Pero, Luz Marina y Milton, no nos mintamos. O sea, bueno, entre cantar y contar hay una letra de diferencia, ¿no? Ujú. Parece que estuviera diseñada para lo mismo. Pero la historia de Colombia nos dice que no podemos contar cualquier cosa. Es un poco peligroso, digamos. Que Sí. la letra con la canción que empezamos es bastante poderosa, ¿no? Y Ujú. ese derecho o esa valentía que han tenido algunos artistas le ha costado caro a muchos artistas en Colombia contar lo que nadie quiere contar, ¿no? Y algunos Ujú. periodistas y figuras como Garzón, que tú también tienes un tema para él. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles han sido los desafíos? Y lo pregunta también aquí, hay una pregunta.
¿cuáles han sido los desafíos, los mayores retos que ha tenido que enfrentar al hablar de las problemáticas que se dan en nuestro país? Pues mira, yo podría decirte que, qué chévere esa pregunta. No, no me la había planteado nunca, pero sí me he dado cuenta que en ciertos momentos eso a mí me ha llegado a cerrar ciertos escenarios, ¿cierto? Sí, como de que, no sé, pues que algunas posibilidades de visibilidad, de ser invitada a algunos espacios, en algún momento sí he visto que se me han cerrado y me han llegado noticias de que tiene que ver con las cosas que canto, ¿cierto? Pero, pero yo creo que en general no puedo pues ponerme en el lugar de una víctima tampoco y como digo, pues cuando tengo ganas de decir algo, la canción es mi canal y, y lo hago, ¿cierto? En este momento pues tenemos esa posibilidad bueno, como lo ha habido siempre, todo el tiempo, en años, en décadas pasadas, la gente se inventaba sus pasquines y los repartía, y es decir, nadie nos puede venir a callar la boca, aunque como bien lo dices, en Colombia está visto que nos callan, que nos callan pues de la manera más definitiva. Eso ha pasado. Pero yo en este momento pues no siento tampoco que, que yo haya llegado a tocar de manera nociva o demasiado, eh, sí, demasiado fuerte ningún tema, no por miedo, sino porque tal vez hasta el momento lo que he dicho no ha sido demasiado controvertido o la forma de decirlo no lo ha sido. Entonces yo creo que ahí sigo teniendo afortunadamente los oídos, vuelvo y digo, de ese público inquieto que no se conforma con lo que le ponen ahí masticadito. Bueno, pasa algo paradójico y es que al interior de las universidades se dan debates y conversaciones que trascienden, digamos, como lo que día a día nos llega a través de los noticieros para reflexionar nuestra realidad nacional. Y ahorita hablabas de que has venido generando como esa pregunta en ti de que, bueno, al parecer esas músicas andinas que son pues de los territorios que provienen de los campesinos, de toda esta tradición de las músicas colombianas, andinas colombianas, ahora se está percibiendo más como unas músicas como más cultas, ¿cierto? Como más académicas, van adquiriendo como un poquito como esa aura, pero ese aura, y yo creo que, pues, como enmarcando un poquito esa reflexión, muchos de los debates que se están dando al interior de las universidades no se quieren tocar a nivel nacional, no quieren escucharlos. Y creo que muchos de los debates que se están dando también, o las reflexiones que se están generando desde las músicas colombianas, no se quieren escuchar, ¿cierto? Porque son temas que nos hacen repensar la violencia, repensar nuestras elecciones, nuestros hábitos de consumo. Creo que también va por ahí un poquito el tema de la marginalidad, y es que se están tratando temas que no se quieren escuchar, temas que vienen del campo, que precisamente a los campesinos no los queremos escuchar, ¿cierto? Entonces, creo que va un poquito, que está muy ligado el tema de lo que ofrece la música andina colombiana en su mensaje de memoria y de resistencia, con un país que está muy alienado, que está totalmente, como le decías ahorita, con unos gustos muy homogéneos, y que prefiere bailar en vez de detenerse por un momento a escuchar un poquito de esas realidades que son lo que llaman ahora la Colombia profunda, pero que en realidad ha sido la Colombia más evidente. Sí, pues también pienso, ahorita estaba haciéndome como esa imagen de niños que sé, como les digo, de muchísimas experiencias de escuelas de música para niños y adolescentes.
donde tienen un altísimo nivel, digamos, en el manejo de estos instrumentos andinos colombianos. Y yo me pregunto, porque son experiencias, digamos, sí son muchas, pero no es no es lo que está en todas partes. Sí son Ujú. muchas, pero no es digamos, lo instituido. Entonces ahorita yo me estaba preguntando si no tendrá también eso que ver con con ese déficit que tenemos en nuestra educación y no solo en lo musical, es decir, lo mismo nos pasa con la historia, por ejemplo, que hace unas décadas, por ejemplo, del pensum académico de Colombia salió, yo no sé, pues yo tengo unos añitos más que ustedes, creo, yo veía historia y geografía como materias diferenciadas, ¿cierto? Cuando yo empecé a ver cómo era la educación de mis sobrinos y empezaba a ver un faltante en el asunto de la historia y del conocimiento de su propio país, em, eso tiene, me parece a mí, que no es deliberado, que eso Ujú. tiene Claro, un Claro. objetivo y creo que lo mismo pasa con la música tal vez. y las políticas culturales, por ahí estuvimos con un invitado en este ciclo que nos decía que las políticas culturales no son inofensivas, están construidas y diseñadas desde una mirada y para un fin, digamos. Ujú. Entonces, por eso es tan importante conversar y por eso creemos que este ciclo es bastante interesante en ese sentido, que nos estamos repensando también como artistas, como industria, de nuevo, ¿cierto? Y preguntándonos por lo que pensábamos que estaba fijo, ¿no? Mira aquí una pregunta bien interesante de Miriam. ¿Cuándo evolucionó la música andina colombiana de Garzón y Collazos a estilos como el que tú interpretas? Mm. Pues yo creo que esas son cosas que se van dando de manera paulatina, ¿cierto? Si vamos a hablar pues como de momento, decir pues como de mano, también porque cuando estaba terminando mi pregrado fue fruto, digamos, o fue tema de mi investigación para mi recital de grado. Am, el asunto que les comentaba al inicio de la importancia de personajes como por ejemplo León Cardona en esa transformación, llamémosle transformación, porque la palabra evolución tiene ahí también una connotación un poco de pensar que algo es más Mayor profundidad. valioso o más, sí, que otra cosa. Entonces, por ejemplo, hubo un momento muy específico donde surgieron las primeras canciones de León Cardona, que eso fue como en el año 65, y quien primero grabó esas canciones, mucha gente no sabrá de este dato tan curioso y tan bello, fue Leonor González Mina. Tres bambucos que compuso el maestro León Cardona, que no había hecho muchas vocales, estaba dedicado a lo instrumental, con toda esa influencia que traía de haber interpretado mucho jazz, mucha música internacional, mucha música brasilera. Su obra instrumental era grande, pero su obra vocal no lo era tanto. Entonces, en el año 65, iba a darse la primera gira de Leonor González Mina, primera gira internacional, y entonces ella, pues su disquera, creo que era Sonolux, le hizo pues grabar un disco para que pudiera llevarse algo a esa gira. El disco se llama precisamente La Internacional, y dentro de esas canciones que grabó están esos tres bambucos, en los que el señor Hernán Restrepo Duque juntó a dos artistas de avanzada, que en la música era León Cardona y en lo literario era Óscar Hernández. Entonces que desde lo musical y literario pusieron un ingrediente diferente en la forma de decir las cosas, tanto desde la música como desde el texto. Los tres bambucos se llaman El Premio No Abandones Tu Tierra y La Mejora. Ahí, si ustedes observan esas tres canciones y la forma de interpretarlas y la forma en que fueron grabadas, ahí se puede decir que hay un momento en que podríamos observar una cosa diferente de eso que se está haciendo, ¿cierto? Estamos hablando del año 65, cuando creo que Garzón y Collazos aún estaban vigentes y grababan, pero entonces son cosas
¿ves? No es como que de un momento a otro, plum, eso ocurra, sino que obviamente van llegando influencias, van llegando modas, eh, que se van de alguna manera acogiendo en nuestras propias formas de expresión. Bueno, y a propósito de corrientes, por aquí también tenemos otra inquietud. Dicen, tengo una pregunta para la maestra. Si bien sus obras no tienen una alta influencia de las sonoridades comerciales, ¿qué otras influencias armónicas, melódicas o rítmicas ajenas a nuestra música colombiana usted ha incluido en sus canciones? Ahí Mira, en tu biografía, antes que conteste, tú pones que escuchaba todo el día Black Sabbath. Sí, sí, así es. Sí. Mira, yo no creo obvio. que uno incluya conscientemente las cosas, ¿ves? Yo creo que a uno eso le va quedando en la cabeza y en el Ujú. momento en hacer su obra, esas cosas van saliendo, pero no creo que de manera planeada, sino más bien como un producto de todas esas cosas que uno ha estado escuchando y ejecutando también. Una influencia para mí importante es la música brasilera. Y creo que otra influencia importante es el rock. El rock, ya después de Black Sabbath ya me volví un poquito más soft y me gusta mucho escuchar soft rock. Entonces yo creo que desde lo melódico, por ejemplo, yo creo que puede influenciar mi forma de hacer canciones. Creo que esas dos podrían Y de ser la armonía también influencias. un poco, ¿no? De la armonía también un poco tiene algo De lo brasilero, y claro, pues toda esa de- escuela de haber estudiado tanto con el maestro León y haber tocado tanto su obra, pues obviamente ahí se quedan cosas. Luz Marina, tú tienes 2 discos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Eh, Magos y Poetas, o algo así, ¿cierto? magos y Eh, poetas. y Poeta, muy, muy interesante. Y el último. El primero fue el resultado de tu estudio, ¿no? Era como El primero fue Maíz Lunar. eso. El ¿Ese primero fue el fue resultado Maíz Lunar. de tu examen de grado? No, fue magos y poetas. Ah, bueno, a Magos y Poetas. Cuéntanos un Maíz, poco de esos 2 discos, cómo surgieron, de sí, qué Maíz necesidades Lunar. surgieron. Mira, Maíz Lunar, que fue el primero, fue como la consignación de mis primeras composiciones. Maíz Lunar tiene 13 canciones. Y como les digo, yo soy muy lenta, entonces fueron canciones recogidas a lo largo, 13 canciones a lo largo de, qué sé yo, 5 o 6 años, ¿cierto? Ujú. Em, y Magos y Poetas, que como les contaba, eso fue el recital de grado del pregrado, ese recoge la obra de Oscar, ¿ves? Yo me interesé. ah, Primero que todo pensé que mi recital de grado como cantante popular pues debía ser un recital con repertorio andino colombiano, pero no quería hacer mis canciones porque me parecía un poco facilista el asunto de llegar, listo, voy a hacer mi recital de grado y ya pues cansada, no mentiras, cansada no, pero muy acostumbrada a dar recitales, pues me parecía un poco como una posición muy, muy cómoda. Entonces dije, quiero hacer otra cosa, quiero interesarme por otra cosa, hacer un montaje nuevo y ahí fue donde me interesé por toda esta historia de Oscar, de la música de León Cardona con textos de Oscar Hernández, y entonces ahí consigné 10 de esas canciones, que son casi todas, porque la obra de los dos juntos no es muy extensa. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Oscar Hernández, encontrarme con un personaje muy, 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 ¿cómo se dice? Adorable. Pues quiero decir, él podría ser un hombre un tanto huraño, pero en esos meses que yo compartí con él, conocí a un personaje muy particular y muy importante para las letras antioqueñas. Eh, el mismo año que el disco salió publicado y que yo, no que yo me gradué, no, porque el disco salió el año siguiente, pero en ese mismo año Oscar murió. Los dos discos tienen una cosa en común y es que los dos son grabados en concierto. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Eh, yo siempre, antes de tener mi primer disco, decía que qué bueno poder hacer un disco en concierto, porque yo misma sentía que cuando entraba a un estudio de grabación, el resultado era muy diferente de lo que yo podía escuchar cuando me había grabado en concierto.
Entonces yo siempre quise que eso pudiera hacerse realidad en un disco ya para la distribución. Entonces Maíz Lunar se grabó en concierto, igualmente fue Magos y Poetas. Bueno, una discografía muy rica y muy chévere escuchar también como todo ese origen. Además que me parece muy particular el hecho de que disfrutes más de grabar tus CDs como en vivo, ¿cierto? Ahora que hay una concepción de que todo es tan manipulable y tan mejorable desde lo digital, que ahora todas las personas tienen la posibilidad a la mano de adquirir unas herramientas digitales y manipular todo un montón. Y digamos cualquier artista actual, moderno, contemporáneo, como le queramos llamar, le tendría un poquito de pavor a la idea de grabar un disco en vivo, ¿cierto? Bueno, eso parte pues de una serie de variables como la preparación y demás, pero también te quería preguntar por algo que me llama la atención y es que, bueno, si bien vos una mujer joven, has vivido una trayectoria y unas etapas digamos, del quehacer cultural y el quehacer de la música andina colombiana en particular. ¿Cómo veías ese panorama para quien se quería dedicar a las músicas colombianas hace 20 años, digamos, y cómo lo ves ahora? Ay, mira, te digo la verdad, yo pienso que para mí hacer música andina colombiana es un plus en mi carrera musical, porque a mí me parece tan difícil entrar a competir en el pop, por ejemplo, donde, número uno, hay tanta gente, tantísima queriéndolo hacer. No digo que yo haga música andina colombiana porque no me crea capaz o porque no crea que pueda encontrar. Yo la hago porque es lo que a mí me gusta. Yo me siento a componer y yo no tengo que hacer el esfuerzo, pero yo a mí no me sale algo que no sea un bambuco o un pasillo. No, hasta el momento no he podido. Pero a mí me parece tan difícil este mundo de la música donde hay tanta gente toda tan parecida y donde muchas veces lo que prima no es el talento, porque eso todos lo sabemos, todos tenemos experiencias de gente que es increíblemente talentosa y saca unas producciones increíbles y eso no despega y no despega y no despega, porque claro, ahí tiene que haber alguien en ese mundo tiene que haber alguien pagando porque si no, eso tiene que ser una cosa muy excepcional para que funcione de otra manera. Ujú. Entonces, para mí, te digo, yo entré a la música andina colombiana con esa, pues, con el puro gusto, con el que esto era lo que yo quería hacer, allá era donde yo quería estar. Yo estaba en mi casa siendo muy joven y yo decía, yo algún día voy a estar en un escenario cantando con John Jairo Torres de la Pava y con Gustavo Adolfo Rengifo y con Ancísar Castrillón, y así ha ocurrido, ¿cierto? Em, entonces, pero también creo que un poco el éxito puede ser que yo puedo entender que ha tenido es, a pesar de uno quererse inscribir en un género, hay que encontrar la manera de hacer las cosas eh, de una forma propia. ¿Ves? Yo estoy cantando bambucos y guabinas y pasillos, pero yo quiero saber cómo es que las puedo decir yo, ¿cierto? No tratar de copiar el modelo de tal o cual, sino intentar buscar ese camino, lo que yo quiero oír, lo que a mí me gustaría que sonara allí. Entonces, eh, tiene nuevamente dos filos esa pregunta y es, a mí me parece que optar por una música que no es lo que está queriendo hacer todo el mundo es, da una facilidad, ¿ves? Tal vez no hay tantísima competencia, pero además tiene esa otra cosa de la poca difusión, Ujú. de que es una música muy invisible, pero y entonces que si alguien lo que tiene en su imaginario es
ser una superestrella con todo lo que eso conlleva de riqueza, de fama, de no sé qué, pues creo que no es la música andina colombiana el medio para lograr. Bueno, sí, eso de la fama. Como que si todos tuviéramos que ser famosos, una cosa rara, ¿no? Pero bueno. Luz Marina, si el segundo disco fue proceso de tu pregrado, ¿podríamos pensar en un tercer disco ahora que está terminando la maestría? Sí, claro que no pensar en que el disco sea el resultado de la maestría, porque les voy a contar. Mi maestría consiste, como les contaba, en una exploración desde lo vocal. Yo le puse un subtítulo que dice exploración sobre propuestas curriculares. ¿A qué responde eso? A que entonces yo me puse a observar pensums de carreras en Latinoamérica que están ofreciendo el canto popular, el área de canto popular. Y que en general estos pensums lo que proponen son unas exploraciones sobre los géneros, digamos, tradicionales de cada país, ¿cierto? Y también incluyen otras músicas de América Latina que, que no necesariamente son las de su país, exploraciones por el jazz, por el rock, algunos, ¿cierto? Entonces eso fue lo que yo hice en mi maestría y por eso este recital de grado tiene un montón de piezas. Ahí yo exploro pajarillo, bullerengue, tambora, tango, ranchera, copla andaluza, bossa nova. Eh, no son canciones mías. Entonces, en ese sentido, pues el trabajo de la maestría, pues no creo que su resultado vaya a ser un disco, porque yo preferiría de aquí en adelante volver a sumergirme en esas ideas eh, de canciones que tengo por ahí. Por ahí ya hay algunas que no están grabadas y quisiera ya, cuando termine este ciclo, volver a la canción, volver a buscar canciones. Entonces, tocará esperar un tiempito porque, como les cuento, pues yo soy como lenta en ese asunto, pero sí, esperemos que haya un tercer disco y que venga con canciones mías nuevamente. Que así sea, ojalá que sí. Nico, ¿tenemos más preguntas por ahí Preguntas, o preguntas, más no, o comentarios, comentarios? saludos. Sí, le aprovechamos de contar y recordar a la gente de que hay una cuenta de ahorros para hacer sus aportes y para Ujú. sostener la continuidad de este proyecto. No, más preguntas no. Si alguien tiene una pregunta, dígala ahora o calle para siempre. Complementemos ese verso que cita Adrián Adrián, sí. con uno de Víctor Jara, un manifiesto que dice: yo no canto por cantar Ajá. ni por tener buena No, voz, canto porque la guitarra tiene sentido y sentido y razón. razón. Ujú. Así es. Así es. Un gran referente, Víctor Jara. No sé, Milton, ¿algún comentario final ya para ir cerrando? No, no, toda la gratitud con Luz Marina. Yo sé que muchos llevábamos esperando este espacio para poder reflexionar en torno a las músicas colombianas con Luz Marina, porque además de que es una mirada pues con mucha trayectoria, permite como revisar otros asuntos muy importantes que van más allá de lo musical, ¿cierto? Que yo creo que es fundamental. No recuerdo bien que ahorita mencionabas, Luz Marina, a alguien, Andrés, que tiene un programa como de radio, el Tiple. Andrés Gómez Ospina, Tiple Colgado. Ok, sí, siempre me ha indagado mucho el tema de la responsabilidad histórica de la música y en particular de las músicas andinas colombianas, y pues qué mejor invitada que Luz Marina, pues aprovechar para agradecerle por aceptar esta invitación. También muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Yo creo que por último sería, ya que vamos a cerrar con un video que fue hecho en colaboración sobre una de sus obras, a pesar de tanto gris, y que de hecho ahorita que lo mencionabas, creo que va a terminar más bien con esta reflexión. Decías, ¿para qué hablar de ciertos temas en cuanto al tema de la violencia o de los dramas nacionales?
pues este tema que digamos no trata algo como tan dramático o tan trascendental en ese plano, a pesar de tanto gris, yo lo había escuchado hace un par de años, no le presté mucha atención y me parece que tiene tanta vigencia con todo esto que está sucediendo y también fue como un bálsamo, como una frescura escuchar esa canción, además que es una versión muy bonita, con esa vamos a cerrar este conversatorio. Creo que es para eso, para refrescar, para dar la oportunidad de escuchar algo distinto y yo sé que muchos lo han hecho en los comentarios, pero de paso te lo digo yo, muchas gracias por tu música. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado. Sueño con poder hacer parte de Sonamos Latinoamérica Antioquia, de estar en sus escenarios ya, digamos, actuando, Qué rico. abrazada a mi guitarra. Entonces, desde hace tiempo que tengo el conocimiento de que el evento existe, pues es, eh, es un espacio en el que he Sí, querido estar. no, ya, bienvenida, ya eres parte, acaba de ser Ya, parte. Es fast que track. Luma, justamente era Luma, le digo yo, ya le cogí Claro que confianza. Ah, sí, sí, mejor dicho. aquí soy. Luz La, Malusmita. la idea de Sonamos Latinoamérica es trascender el evento, porque entendemos, queremos otra mirada de la industria. Vuelvo al tema, ¿cierto? Queremos decir, bueno, que hay otra manera de trabajar, que hay otra manera de relacionarnos, que no es todo el brochure y cobre, ¿cierto? Sino también, que es importante, pero también hay intercambio, hay redes de colaboración, ¿cierto? Hay conversación, hay reflexión, hay formación. Eso también es interesante y eso también Ujú. genera trabajo, eso también genera movimiento y eso hace circular las músicas latinoamericanas. Nosotros no hablamos de los músicos, sino de la música latinoamericana. Nosotros somos portadores de esa gran riqueza que es Latinoamérica, que es Colombia, que es la región andina o la música andina colombiana. Yo, por mi parte, quiero agradecerte. Descubrí otro universo muy rico que voy a seguir escuchando y ojalá voy a hacer un arreglo para tocarlo con Iyari, si me permite. Uy, qué Eh, bonito. Eso me motiva mucho. Y saludar a la gente que se conectó, a Gustavo Adolfo Rengifo, por ejemplo. Maestro. Sí, Él eh, es un personaje también, a ti, Nico, que de pronto no conoces sí. mucho, también es un personaje muy importante para la nueva canción andina colombiana. Es una Sí. obra que es necesario conocer cuando queremos saber de estas cosas. Bueno, los datos que faltan se los enviamos por mensaje interno. No, Luma, un saludo a ti. Gracias por acceder a la invitación y no sé si quieres decir algunas palabras a la gente que está conectada en este momento de pandemia y encierro. Bueno, en este momento de pandemia y encierro, pues yo qué les quiero decir, que yo creo que esto lo que nos hizo fue abrir los ojos, ahorita que Nico hablaba acerca de lo de a pesar de tanto gris, eh, esto fue algo que nos llegó a la casa a todos, a tocarnos a todos, pero hay mucha gente en Colombia que hace mucho tiempo se Ujú. está viendo encerrada por la violencia, se está viendo alejada de sus posibilidades de acceder a lo básico por la Ujú. violencia y por la desigualdad. Entonces, si algo debemos aprovechar en este momento es esa apertura y que cuando esto termine no nos vamos a dejar otra vez cubrir por el polvo de la indiferencia. Ya saben lo que es, ya se están viendo afectados, ya se están viendo amenazados. Entonces eso ojalá que nos propicie un poquito de empatía con las personas que tanto tiempo llevan sufriendo esto y más. Así es. Así es. Bueno, Nico, nos despedimos entonces con música. Así es. A pesar de tanto gris, con los compañeros de la maestría, donde hay grandes músicos de acá de Medellín, ¿cierto? ¿Alguna referencia sobre este tema y esta grabación? Bueno, no, pues que fue una iniciativa de mis compañeros de maestría, pues en este momento en que todo el mundo comenzó a hacer colaboraciones desde su casa, pues ellos propusieron hacer este a pesar de tanto gris, fue surgiendo de una manera muy espontánea, pero el resultado fue muy bello, el arreglo de William Posada, la producción de audio de Juan Pablo Acosta, la producción de video de Nelson Montoya también de Picaporte, igual que William Posada,
Wilson Luján también aparece allí porque éramos todos compañeros en la maestría, bueno, las voces, es que si me pongo a decir entonces se me van a escapar, Carlos de Grande, la voz de Jenny Saldarriaga, Laura en el violín, bueno, ahí los van a ver a todos, como bien lo dicen, grandes músicos que nos juntamos gracias a esta maestría, coincidimos en ese espacio de este estudio y ahí quedó ese resultado que la verdad quedó muy bonito. Listo, entonces con esa canción nos despedimos y lo invitamos a estar conectado dentro de 15 días. Vamos a hablar de la fotografía en la música con Daisy Tocora, una gran fotógrafa local. Y así vamos a seguir hasta octubre. Así que, Qué bien. Marina, muchas gracias. Milton, muchas gracias. Y un saludo a toda la gente que se conectó. Y a pesar de tanto gris, nos seguimos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. A cantar y ya en cada esquina cuelgan los diarios. La fotografía se resalta, la efectiva línea del titular. Junto al televisor ya anunciándolo, la voz de la radio, pero calladita y sin alardear. La esperanza siempre madruga más, porque empieza a brillar más temprano que el sol, y a esparcir su perfume antes que la flor. La he visto antes del alba atizando el fogón o empuñando firme su viejo asadón. La vi dibujando el mundo sobre un pizarrón, ordenando su taller o encendiendo su camión. Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tantos corazones que no quieren claudicar. La vi con su pata plana, lidiando el dolor, conjurando el miedo con una oración. La he visto hacerse palabras, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su visión. Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tantos corazones que no quieren claudicar. La he visto antes del alba atizando el fogón o empuñando firme su viejo asadón. La he visto hacerse palabras, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión.